Querido hermano, mi querida hermana, un gran saludo, un gran abrazo. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 16, que Dios instruyó a Noé para que cuando construyera el arca le hiciera una ventana en la parte superior. Es curioso saber por qué Dios quería que Noé hiciera una ventana en la parte de arriba del arca. La respuesta es sencilla. Lo que venía, lo que se avecinaba, era verdaderamente difícil, duro, espantoso. Un diluvio se avecinaba. Dios había determinado que por 40 días y 40 noches lloviera. Y con ese diluvio poner un fin a tanta maldad, a tanta corrupción en la humanidad. Solo un hombre llamado Noé había alcanzado la gracia de Dios. Él, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de estos, habían alcanzado el favor de Dios para salvarse en esa arca. Y llegó el día en que el diluvio fue desatado sobre la tierra, las fuentes de las aguas de arriba y de abajo fueron abiertas y la humanidad comenzó a padecer lentamente aquel juicio que Dios había determinado. Las aguas crecieron y la humanidad fue inundándose lentamente. Lo que se veía afuera, lo que ocurría fuera del arca, era realmente terrible, era realmente espantoso, aterrador. Tal vez ni siquiera la película más tenebrosa producida por Hollywood es capaz de ilustrar lo terrible y lo espantoso que aquello significaba. Noé y su familia estaban dentro del arca. Así que la única ventana que tenía el arca era esa ventana que al abrirla solo veías hacia arriba. Dios sabía que la circunstancia que Noé iba a vivir por esos días era bien difícil, bien dura, y había pensado que lo único que iba a ayudar a Noé a soportar, a permanecer, lo único que iba a ayudar a Noé a mantenerse firme era esa ventana que abría e inmediatamente contemplabas el cielo. Hermano querido, hermana mía, en medio de las adversidades, solo podemos levantar nuestra mirada al cielo y mirar a Dios sentado en su trono. Abajo en la tierra, todo era un caos. Abajo en la tierra, tristeza, angustia, desesperación por doquier. Pero arriba en el cielo había paz. Arriba en el cielo había orden, había tranquilidad. Abajo en la tierra, alrededor del arca, todo era espanto, pavor y muerte. Pero el hombre que estaba dentro del arca y su familia podían mirar por esa ventana al cielo y saber que sus vidas estaban seguras, saber que sus vidas estarían bien, que su hogar no se perdería, que su familia no sería destruida, porque el Dios del cielo estaba sentado en su trono y con su amor y su misericordia guardaba sus vidas. Qué importante es saber que en medio de toda la adversidad, en medio de todas las dificultades, es necesario abrir esa ventana que da a los cielos, contemplar los cielos y mantener esa conexión con Dios. Mantener esa comunicación con Dios. Poder escucharlo, poder oírlo. Poder tener ese contacto con el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, y saber
que nuestra vida depende totalmente de Él. Abre la ventana de tu arca en estos días que vive la humanidad. Abre la ventana de tu arca y mira al cielo y declara que venga tu reino, Señor, y se haga tu voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, como en el cielo. Que la paz que hay en tu reino celestial venga a mi vida. Que la luz, la vida, la gloria que hay en tu reino venga a mi casa, a mi familia. Dios sabía que no era bueno mirar por la ventana a los lados porque el paisaje y el entorno eran terriblemente espantosos. Pero si miraba hacia arriba, su corazón y su vida estarían en paz. Un abrazo, hermano querido, fuerza y honor.